Bueno, vamos a estudiar hoy la lección número 11 de este nivel 3 de discipulado, gente de Jesús. Y hoy el tema es la Biblia. La Biblia. Recuerde que la Biblia es bien necesario que la conozcamos, ya que es nuestro manual de fe y de conducta en nuestra vida cristiana. Así es de que empezaremos con la introducción acerca de qué es la Biblia. La Biblia es el libro sagrado revelado por Dios a la humanidad. Es prácticamente Dios hablando al hombre. Eh, y bueno, esta Biblia fue inspirada a hombres por el Espíritu Santo para escribirla. Y dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda de Pedro 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero revelada por el Espíritu Santo a estos hombres de Dios. Y bueno, ese acto de ser inspirada por el Espíritu Santo le da autoridad y poder que Dios mismo le da a la palabra. Así es que vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice así, 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es inspirada por Dios y tiene una utilidad en relación al ser humano. Y bueno, esa palabra le da autoridad el que la haya enviado Dios. La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Otra de las formas de conocer a la palabra es que se le conoce con el testimonio de Dios. Así es que es muy importante saber que la palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo a santos hombres de Dios y que dice que ninguna palabra fue de voluntad humana, sino divina. Y esa voluntad divina le da autoridad y le da poder en sí misma. Punto número 2. La Biblia está compuesta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento también se conoce como pacto, un pacto que Dios hizo con el ser humano, y vemos que el Antiguo Testamento está formado por 39 libros que describen la historia del pueblo de Israel, y dentro de todas esas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento nos viene la promesa del Mesías, la promesa del Mesías que prácticamente refleja nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Está ahí dicha desde el Antiguo Testamento. Se escribió en el idioma de hebreo. El Antiguo Testamento en su totalidad está escrito en hebreo. Y después encontramos el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, y hay 27 libros en el Nuevo Testamento y nos describe la llegada de Jesús como el Mesías y su ministerio, sus logros, su obra está ahí descrita en el libro, en los libros del Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento se escribió en griego y parte en arameo. Así es de que son idiomas que podemos también de una u otra forma consultar para poder conocer más de cerca la forma de escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. El libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, nos revela cómo desde el principio de la creación del ser humano ya estaba un plan de Dios para la venida del Mesías. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Cuando habla de la mujer, se está refiriendo a María como el instrumento que Dios iba a utilizar para que viniera el Salvador del mundo a esta tierra. Y después en el Nuevo Testamento encontramos que esta promesa se cumplió al venir Jesús a este mundo. Muy bien, punto número 3. ¿Cómo fue registrada la palabra de Dios? Las primeras revelaciones, inciso A, las primeras revelaciones de Dios fueron orales. Génesis capítulo 15, verso 1, dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Aquí encontramos cómo la comunicación de Dios con el ser humano aquí era verbal, audible, con los siervos de Dios. Pero después, en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 27, Éxodo 34, 27, encontramos que Dios ordena que escriban lo que Él habló. La palabra oral se transformó en palabra escrita. Y vamos a mirar lo que dice Éxodo 34, 27. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí ya le ordenó escribir. Entonces la palabra fue registrada en escritura. Muy bien. Después la palabra fue comunicada al ser humano, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Al hombre que ha nacido de nuevo puede recibir una revelación de lo que es la palabra de Dios, porque tenemos que saber que Satanás ha concentrado su ataque en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hace que el ser humano dude de ella. Lo hizo desde Génesis con Eva y Adán, que los puso a dudar de lo que Dios les había dicho. Entonces el hombre pierde toda confianza, toda autoridad y dirección divina cuando no cree a la palabra de Dios. Pero sabemos que por el Espíritu Santo la podemos entender. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo en el hombre es el que lo hace entender o sentir la revelación de la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, que a través de las escrituras sabemos lo que Dios nos ha concedido, y que las palabras que él hablaba no eran palabras enseñadas de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu de Dios. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Punto número 4. Vamos a mirar algunas verdades que encierra la palabra de Dios para nosotros y que tiene un efecto. Realmente vamos a hablar de los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primeramente tenemos que saber que la palabra de Dios es viva. Ese espíritu es vida, y dice esta porción que acabamos de leer, y es eficaz. Eficaz para discernir entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, a través de la palabra podemos ver pues implícita la presencia de Dios, que está revisando, analizando nuestra forma de pensar.
Después también encontramos que la palabra nos da fe. Otro de los efectos de la palabra de Dios que nos da fe. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece, podemos recibir fe en nuestra vida. El tercer efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos renueva el entendimiento. Cuando uno no conoce a Dios, dice la Biblia que tenemos el entendimiento entenebrecido porque estamos ajenos a la vida de Dios, pero cuando recibimos la palabra, Dios renueva nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia encierra la voluntad de Dios y a través de ella nuestro entendimiento es renovado, es transformado. Así es de que tenemos la bendición de que la palabra de Dios nos vaya cambiando la forma de pensar a medida que la vamos estudiando. Otro efecto de la palabra de Dios es que es un alimento para nuestra alma. Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo 4:4 dice: el Señor Jesucristo hablando, dice, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos tomar la palabra de Dios diariamente para que estemos alimentados por la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Otro de los efectos que la palabra de Dios hace en el ser humano aún es que nos santifica. Nos santifica. Vimos en la lección pasada de la santificación que la palabra es un vehículo que Dios utiliza para santificarnos, y San Juan 17, San Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Después dice: tu palabra es verdad. Así es de que podemos seguir estudiando infinidad de efectos que la palabra de Dios hace en nosotros, en nuestras vidas, pero es solamente un ejemplo para que veamos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene poder para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Punto número 5. ¿Cómo recibimos beneficios de la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos los beneficios de la palabra de Dios? La primera cosa que tenemos que hacer para que la palabra de Dios tenga un beneficio en nuestras vidas es mezclar la fe con la palabra de Dios. Es decir, al leer la Biblia tenemos que leerla con fe. Si usted la lee solamente como otro libro común y corriente, como un cuento, como una novela, tal vez no le encuentre un beneficio para su vida. Pero cuando la mezclamos con fe, esta nos deja muchos beneficios. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 del verso 1 al 3. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice que a muchos no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. Entonces tenemos que saber que si nosotros queremos que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, tenemos que acompañarla con fe, con fe. Esa palabra que fue predicada a los hijos de Israel, a muchos de ellos no les aprovechó y por lo tanto no entraron en su reposo. La segunda cosa que tenemos que hacer para que la palabra de Dios haga un efecto en nuestras vidas, tenga un beneficio en nuestras vidas, es quitar la duda. La duda es lo contrario de la fe. Pero bueno, todos humanamente dudamos. Dudamos en alguna ocasión. Dice Santiago que el que duda está fluctuante como las olas del mar. Y si nosotros vamos a leer la Biblia para sin quitar la duda de nuestra vida y tener una fe
genuina en ella, entonces es probable que no nos beneficiemos de la palabra de Dios. Dice segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Segunda de Crónicas 20:20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Tenemos que creer en la Biblia, en sus profetas, en sus escritos, en todo lo que está escrito para nosotros y quitar la duda. Hay un versículo en Romanos capítulo 14, verso 23, Romanos 14, 23, que dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y lo que no proviene de fe es duda. Es duda. Otra cosa que tenemos que hacer para que la palabra de Dios nos beneficie es esperar el tiempo adecuado. El tiempo, no se desespere por el tiempo de Dios. Dios tiene a su tiempo la respuesta para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8, 9, 11 y 13. Vamos a leer esta porción. Primera de Samuel 13, versículos 8 y 9, 11 y 13. Este es un ejemplo de cuando se desespera uno. Y dice así: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Que es un caso de desesperación porque no llegó el profeta a tiempo, y a veces nosotros queremos que la palabra de Dios sea automática y que haga el trabajo en nosotros rápido, pero dice el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener confianza en la palabra de Dios que está trabajando, está haciendo una obra en nuestras vidas. Y dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate, quiere decir confía. Cada vez que leemos la palabra de Dios tenemos que confiar que esa palabra que nos está enviando llegará, tarde o temprano, pero llegará. Entonces nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios para tener en nuestra vida un efecto bueno, un efecto que nos ayude. Muy bien. Punto número 6. ¿Cómo establecer la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo establecerla? Primeramente tenemos que tomar un tiempo para leer la palabra de Dios todos los días. Y no permitir que nadie nos distraiga, ni nada ocupe el horario que hemos destinado para leer la palabra de Dios día tras día. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Tenemos entonces que ocupar un tiempo, tener un tiempo apartado día tras día para leer la palabra de Dios y establecer la palabra en nuestras vidas. La segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Orar antes de leer la Biblia. Recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces pídale al Espíritu Santo que le esté revelando la palabra. Y cuando termine, orar para que esa palabra haga un efecto en nuestras vidas. Lo que Dios nos habló ese día, orar para que Dios nos ayude a ponerla por práctica. Pues recuerde, ¿verdad?, que tenemos que orar para que Dios esté preparando nuestro espíritu para recibir esta palabra
y tener la guía del Espíritu Santo para que se establezca su voluntad en nuestras vidas. La tercera cosa que tenemos que hacer para establecer la palabra de Dios es declarar la palabra de Dios en nuestras vidas con autoridad. Es cuando nosotros declaramos, recitamos, hablamos la palabra de Dios, somos beneficiados, primeramente sanando nuestra alma, declarando promesas para nuestra familia, nuestras vidas, nuestra economía, salvación para la gente que nos rodea, sanidad del cuerpo físico, liberación, porque la palabra de Dios también sana el cuerpo. Dice la Biblia que en aquel pasaje del centurión que le pidió a Jesús que fuera a su casa, el centurión dijo: tú eres un hombre con autoridad, yo soy un hombre con autoridad y comprendo que cuando le mando a alguien a hacer esto lo hace. Así que di tu palabra y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que Jesús envió la palabra y su siervo fue sano. Quiere decir que la palabra confesada tiene poder, tiene autoridad, y usemos esa autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pues hasta aquí llegamos a nuestra lección sobre la Biblia, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Y bueno, la Biblia pues es el único libro que revela perfectamente la voluntad de Dios, que es inspirado por Dios. Usted puede leer infinidad de libros y es bueno leer, pero tenemos que saber que cualquier libro contiene pensamiento humano, y el libro de la palabra de Dios contiene revelación del Espíritu Santo usando a los santos hombres de Dios, porque dice que nunca la palabra vino por voluntad humana. Nunca la palabra vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a aprender un texto que leímos al principio. Este texto es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este es el texto para memorizar hoy. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así, todos unidos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3, 16. ¿Quieres repetirlo conmigo? Vamos a repetirlo todos unidos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Les animo a que lo aprendan y a seguir estudiando la palabra de Dios. Ya solamente nos queda una lección de este nivel 3 de doctrinas básicas. Les esperamos en la siguiente lección. Dios les bendiga.